Hola, buenas tardes. Gracias, Cami, por la invitación. Como les acabo de mencionar, entonces vamos a hablar particularmente de este artículo acerca de si es necesario o no tomar una segunda imagen de Doppler transcranial para confirmar el arresto neurocirculatorio. Pero antes de eso, quiero comenzar con una breve introducción. El objetivo que me he planteado para esta presentación es que podamos también describir cuál es el papel del ultrasonido a la cabecera del paciente como un estudio complementario a los hallazgos clínicos en el escenario del arresto circulatorio cerebral y cuántas mediciones debemos realizar de este estudio para poder lograr el diagnóstico. Entonces, el planteamiento del problema y con respecto a la importancia de hablar de este tema radica en que a lo largo de la historia, no solo en la medicina, tratar conceptos de vida y de muerte siempre ha sido un tema complicado de establecer. En principio, hace varios años, sobre todo más o menos hacia 1950, creíamos que establecer el diagnóstico de muerte a nivel cardiorrespiratorio era suficiente. Sin embargo, a partir de este momento comenzamos a tener otros interrogantes acerca de estos conceptos, precisa vida y muerte que les estaba mencionando, tanto así que hacia 1959 apenas se comenzó a usar estos dos términos que vemos acá, muerte encefálica o muerte por criterios neurológicos, y no fue sino hasta 1968 cuando se desarrollaron los criterios de muerte encefálica de Harvard que tuvimos un poco de luces sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. Sin embargo, como todos sabemos, a lo largo del tiempo siempre se ha venido presentando confusión en diferentes aspectos, como en los conceptos que debemos manejar al respecto, cuáles son los criterios que debemos establecer para determinar si un paciente tiene o no tiene muerte encefálica, cómo lo documentamos, y esto radica en un problema bastante grande que tenemos en este tema, y es que no tenemos ensayos clínicos aleatorizados por evidentes razones en los que nos podamos basar para poder establecer este diagnóstico o por lo menos establecer unos criterios con los que podamos guiar este diagnóstico. Y tenemos entonces que la legislación incluso de diferentes países establece sus propios criterios de acuerdo pues a las guías locales para tratar de definir si el paciente cuenta o no cuenta con muerte encefálica o muerte de origen neurológico. Tenemos entonces que hay que cumplir unos prerequisitos para poder tratar de llegar a este diagnóstico. Dentro de los prerequisitos debemos tener en cuenta lo primero, y es que podamos establecer un diagnóstico neurológico claro. Eso quiere decir que debe haber evidencia clínica e imagenológica de una lesión que sea devastadora y que sea irreversible en cuanto a sus resultados. Por ejemplo, un paciente que tenga herniación, un paciente que tenga edema cerebral severo, un paciente que tenga una hipertensión endocrinal que sea refractaria a todos los manejos. Y esto es con respecto a que debemos tratar de buscar una causa, o mejor, que la causa que nosotros hayamos encontrado sea lo suficientemente grave para justificar la pérdida total e irreversible de la función cerebral. Por otro lado, debemos tratar de excluir todas las condiciones que sean confusoras, que puedan llevarnos a tener un diagnóstico errado. Y en ese escenario hay que tener en cuenta varias cosas. Primero que todo, que la temperatura media por una vía central, dicen las guías, sea por encima o sea mayor a 36 grados Celsius, que tengamos una presión arterial adecuada, hace referencia a que la presión arterial media sea por encima de 60 milímetros de mercurio, la presión arterial sistólica sea mayor de 100 milímetros de mercurio, que tengamos ausencia de parálisis farmacológica, que estemos seguros por diferentes métodos, por ejemplo, por un tren de 4, que el paciente no está bajo efectos de relajantes neuromusculares. Adicionalmente, que este paciente tenga o que se haya producido la eliminación de los efectos de diferentes agentes depresores del sistema nervioso central o intoxicaciones. En este escenario, lo que se recomienda es que esperemos por lo menos 5 vidas medias de la eliminación de estos medicamentos cuando la función hepatorrenal esté conservada, o en caso de que podamos tener niveles séricos, lo hagamos para tener total seguridad de que el paciente no está bajo efecto de ninguno de esos medicamentos. En caso de que
sea una muerte relacionada con alcoholemia al ingreso, por ejemplo, en nuestros pacientes que tengamos niveles de alcoholemia por debajo de 80 miligramos por decilitro, y finalmente que se hayan descartado otro tipo de trastornos metabólicos o endocrinos que por su severidad puedan estar confundiendo este diagnóstico. Todo esto en el escenario de un periodo de observación adecuado en el que podamos establecer todo esto, sin embargo, partiendo de la premisa que el diagnóstico lo debemos realizar de manera clara y de manera temprana, esto en miras de preservar los órganos que vamos a poder trasplantar a otros pacientes. Cuando nuestro paciente cumple estos prerequisitos, vamos a luego buscar unos criterios clínicos mínimos para poder establecer si el paciente está cursando con una muerte encefálica, y partimos del establecimiento de un coma profundo no reversible. Quiere decir esto que no haya nivel de conciencia ni respuesta a ningún estímulo nociceptivo externo, bien sea auditivo o táctil, que tengamos presencia arreflexia troncoencefálica. De aquí hay que hacer hincapié en que debemos ser bastante juiciosos en la evaluación de los diferentes reflejos del tronco para poder establecer este diagnóstico, bien sea el reflejo fotomotor, el reflejo corneal, oculocefálico, el reflejo carinal, el reflejo tusígeno. Y por otro lado, que tengamos ausencia de respiración espontánea, esto evaluado mediante un test de apnea, con el cual podemos establecer el diagnóstico cuando tengamos evidentemente ausencia de la respiración, con una gasometría que nos muestra un pH arterial por debajo de 7.3, con una presión arterial de CO2 por encima de 60, o en caso de que el paciente tenga hipercapnia crónica o ya haya venido hipercápnico por alguna razón de la patología que lo llevó a la muerte, que tengamos el aumento por lo menos de 20 milímetros de mercurio con respecto al valor basal en la presión arterial de CO2. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todos estos criterios clínicos no se van a poder llevar a cabo de manera efectiva en todos los casos. Por eso, cuando hay contraindicación para la evaluación clínica, hay que preguntarnos entonces de qué otros test auxiliares disponemos para poder realizar este diagnóstico. Tenemos entonces que podemos tener el gold estándar, que es la angiografía, en la cual, como vemos en esta gráfica, la sensibilidad y la especificidad son del 100%, y vamos a poder realizar el diagnóstico mediante la evidencia de ausencia de paso de medio contraste en los vasos intracraneales. Sin embargo, teniendo la salvedad de que la persistencia del flujo no contraindica el diagnóstico clínico en este escenario. Tenemos también una perfusión por gammagrafía, en la cual vamos a buscar básicamente actividad metabólica, en la cual en el caso de que se presente la ausencia podremos estar en la capacidad de realizar el diagnóstico, con una sensibilidad un poco más baja, del 84%, pero con una especificidad bastante buena, del 100%. Por otro lado, vamos a tener la angiotomografía o la angioresonancia, en la cual buscaremos la ausencia de la posificación de la circulación arterial, con una sensibilidad que es variable dependiendo del estudio que utilicemos, bien sea por tomografía o por resonancia, entre el 52 y el 97%, con una especificidad bastante buena, pero luego teniendo en cuenta nuevamente que la persistencia del flujo no contraindica el diagnóstico clínico, y que adicionalmente no contamos con un consenso claro ni con una validación suficiente para poder establecer el diagnóstico por alguno de estos métodos. Y finalmente, lo que nos trae aquí a esta revisión, que es el Doppler transcraneal, en el cual, como ya veremos más adelante, buscaremos unos patrones específicos de las velocidades de flujo, tanto sistólicas como diastólicas, y teniendo en cuenta también que la persistencia de flujo evidenciada por el Doppler transcranial no contraindica el diagnóstico claro. La sensibilidad está descrita en la literatura. Traigo esta revisión sistemática y metaanálisis, en la cual vemos que la sensibilidad acumulada es del 90% y la especificidad acumulada es del 98%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que por las limitaciones que tiene la realización del ultrasonido de la cabecera del paciente y su dependencia para intraoperador e interoperador, es bastante complicada. Por eso, como vemos acá en los diferentes estudios,
el chi cuadrado y la i cuadrada nos muestran que tiene una heterogeneidad bastante alta. Sin embargo, se reporta acá que tenemos un área bajo la curva de 0.96 y hay que tener en cuenta que la sensibilidad es inferior al examen clínico y esto radica básicamente en que los hallazgos que vamos a tener en el Doppler transcranial aparecen de manera más tardía de lo que ocurre en la cascada fisiopatológica normalmente, y en ese escenario cuando nosotros lo realizamos en fases tempranas podemos tener falsos negativos. Y otra consideración a tener aquí es que la frecuencia de una ventana inadecuada o de una no ventana para la realización del Doppler transcranial es de aproximadamente el 8.4% en este estudio, pero en general tenemos que para la realización del Doppler transcranial una mala ventana la podemos encontrar hasta en el 20% de los pacientes. Con respecto a la fisiopatología, se nos ha enseñado tradicionalmente entonces que se produce una lesión cerebral aguda, bien sea una lesión vascular primaria o una lesión ocupante de espacio, lo cual produce un aumento de la presión intracraneal. Esto hace que se produzca un colapso de la circulación arterial cerebral y finalmente nos encontremos frente a un arresto circulatorio cerebral. Sin embargo, teniendo en cuenta esta publicación que salió recientemente de una nueva versión de la doctrina de Monro-Kelly, me parece interesante evaluar la fisiopatología de la muerte encefálica basado en estas cuatro premisas que hacen hincapié en la publicación del doctor Sergio Brasil y sus colaboradores con respecto a la hemodinámica cerebral y la presión de perfusión cerebral, con las limitaciones que esta tiene cuando la calculamos. Cuando la calculamos a la cabecera del paciente, por ejemplo, que teniendo en cuenta que la presión de perfusión cerebral la obtenemos a partir de la sustracción entre la tensión arterial media y la presión intracraneal y la disminución de la presión arterial media en relación al callado aórtico y la circulación en el polígono de Willis, que es de aproximadamente 10 milímetros de mercurio, que a nivel microvascular es aún mayor. Entonces, tener en cuenta esto para no tener una presión de perfusión cerebral que esté sobreestimada. Adicionalmente, muy importante tener en cuenta la distensibilidad intracraneal, la presión crítica de cierre, que recordemos que hace referencia a la presión que mantiene los vasos intracerebrales cerrados por un aumento o en relación mejor con un aumento de la presión intracraneal, y que a pesar de la presión arterial media no logra una apertura de estos vasos. Y por otro lado hay que tener en cuenta la influencia del sistema venoso y del sistema linfático. Tendremos entonces, como vemos aquí en esta gráfica que relaciona la presión intracraneal y el volumen intracraneal, que la fisiopatología de la muerte encefálica podemos evaluarla en 4 fases. Una primera fase en la cual se produce la lesión cerebral primaria, como habíamos mencionado, bien sea una lesión intraparenquimatosa, una lesión vascular que hace que aumente el volumen intraparenquimatoso o intravascular. Sin embargo, por la mediación que se produce o por el aumento del drenaje que se produce del líquido cefalorraquídeo o del aumento del drenaje venoso, vamos a mantener una presión de perfusión estable a expensas de que la presión intracraneal no va a aumentar. Sin embargo, a medida de que esto se mantiene en el tiempo, vamos a llegar a este punto de inflexión inferior en la curva de presión y volumen, en la cual pequeños cambios de volumen van a generar grandes cambios de presión, y es a partir de ese nivel que la presión de perfusión cerebral se va a mantener o va a comenzar a comprometerse aún más, y posteriormente vamos a tener una tercera etapa en la cual se ha agotado la distensibilidad arterial, se ha afectado la autorregulación cerebral y vamos a tener un aumento significativo en la presión intracraneal, que no va a ser compensada por ninguna otra situación fisiológica, en la cual nos vamos a encontrar entonces que la presión intracraneal va a alcanzar o va a superar esta presión crítica de cierre, va a mantener los vasos intracraneales cerrados a expensas de este aumento en la presión intracraneal, independiente de los niveles que tengamos o de la presión sistémica que nosotros tengamos en este paciente. Y finalmente vamos a tener que esta presión de perfusión cerebral efectiva va a ser de 0, y eso se va a traducir en necrosis isquémica e irreversible en las neuronas, teniendo en cuenta entonces que las fuerzas contrarreguladoras entre la presión arterial sistémica y la presión intracraneal no son iguales, y por ende podemos entonces tener este espectro en la fisiopatología. Vamos a ver que
la muerte encefálica no va a depender entonces solo per se del aumento de la presión intracraneal, sino que vamos a tener además, perdón, de la distensibilidad cerebral que se va a agotar, vamos a tener una autorregulación cerebral que está colapsada, vamos a tener una presión crítica de cierre que se va a ver superada, vamos a ver la disociación entonces entre la presión arterial media y la presión intracraneal y finalmente un fallo en el drenaje venoso y una disregulación del sistema linfático, lo cual va a ser en constructo lo que nos lleve al paciente a arresto cerebral circulatorio. Cuando nosotros evaluamos esta serie de eventos fisiopatológicos con el Doppler transcranial, vamos a ver este espectro de situaciones en la cual, como vemos en la parte superior izquierda de la pantalla, en la gráfica A, vamos a ver un flujo pulsátil que es de alta impedancia y que va a mostrar una caída del flujo diastólico en relación con una condición normal. Luego vamos a evaluar picos sistólicos únicamente con diástoles que son casi ausentes en este escenario. Luego vamos a evidenciar un flujo diastólico reverso, como vemos en la gráfica C, y finalmente vamos a ver unas espigas sistólicas y diastólicas que no tienen ninguna relevancia hemodinámica y finalmente el arresto circulatorio como tal. Vamos a tener entonces que cuando nosotros tenemos clínica de que el paciente tiene muerte encefálica y vamos a realizar la aproximación auxiliar con el Doppler transcranial, lo que se recomienda en principio, esto es cortesía del doctor Camilo Pérez, evaluar en principio la arteria cerebral media a través de la ventana transtemporal o las arterias vertebral y basilar a través de una ventana suboccipital. En caso de que el paciente tenga ventana y nosotros encontremos alguno de los patrones que acabamos de mencionar, bien sea flujo reverso, picos sistólicos aislados o ausencia del flujo, tendremos un arresto circulatorio cerebral confirmado. Y en caso de que el paciente no tenga una ventana óptima, ni transtemporal, ni suboccipital, vamos a tener dos opciones. Por un lado, a través de una ventana transorbital trataremos de evaluar el sifón carotidio. Aquí veremos si se trata de que el paciente tenga un flujo residual, caso en el cual no podemos hacer el diagnóstico de arresto circulatorio, no podremos confirmarlo por este método, pero en caso de que presente flujo reverso, picos sistólicos aislados, podremos estar en el escenario de un arresto cerebral circulatorio confirmado. Por otro lado, en caso de que no podamos evaluar tampoco el sifón carotidio o de que queramos hacer una evaluación complementaria, se ha propuesto la evaluación de la arteria central de la retina, de los vasos centrales de la retina, a través de una ventana transorbital también, y en el caso de que tengamos ausencia del flujo en la arteria central de la retina con pérdida de la fasicidad en la vena central de la retina, podremos estar en el escenario de un arresto circulatorio confirmado. ¿Y esto de dónde viene? De esta publicación en la cual participaron egresados del programa de la Universidad del Rosario, la doctora Eliana Rodríguez, el doctor Camilo Pérez, el doctor Germán Fonseca y el doctor Jorge Carrizosa, en el cual hacen un reporte de caso que es bastante interesante de una paciente femenina de 62 años que acudió por haber presentado un evento neurovascular isquémico. Ella tenía antecedente de un reemplazo valvular mitral, razón por la cual venía anticoagulada con warfarina. En el sitio primario al cual consultó se le realizó trombolisis, posteriormente llega a un hospital de mayor nivel de complejidad en la cual se realizó una trombectomía en la cual no se evidencia oclusión aguda de un vaso grande. Sin embargo, en la tomografía se documentó un infarto del territorio de la arteria cerebral media derecha con transformación hemorrágica a ese nivel. La paciente presenta deterioro neurológico, progresa con anisocoria, pérdida de los reflejos de tallo y apnea. En ese sentido, se le realizó entonces un Doppler transcranial que mostraba patrón de arresto circulatorio y nuestros compañeros nos muestran esta técnica que les traigo acá con un transductor lineal, que es un transductor de alta frecuencia. Se realiza inicialmente una insonación en la parte superior del globo ocular por debajo de la ceja, sin ejercer presión sobre el globo ocular. Aquí se ajusta o inicialmente a 25 grados y se comienza a hacer TIL para evidenciar, como vemos en la imagen del centro, la vaina del nervio óptico. Aquí se activa la caja de color para buscar flujo y lo que vamos a buscar acá, como si fuésemos a medir un diámetro de la vaina del nervio óptico, vamos a ver vamos a buscar mejor los vasos de la región retrovulvar y vamos a realizar ahí nuestro Doppler pulsado.
En la gráfica vemos entonces cómo al lado izquierdo encontramos unas espigas sistólicas tanto en el territorio de la arteria cerebral media, derecha como izquierda, en la gráfica A y B respectivamente, y cuando ellos lo compararon con los hallazgos se encontraban a la evaluación de los vasos centrales de la retina, encontramos, como habíamos mencionado, entonces un flujo sistólico que está bastante disminuido, que es el que vemos de la línea de base hacia arriba, tanto al lado derecho como al lado izquierdo, y miren cómo en la parte inferior encontramos un flujo venoso que corresponde a la vena central de la retina, el cual ha perdido su fascicidad y es completamente laminar. Evidentemente es un reporte de caso, pero es un hallazgo bastante interesante el cual obtuvieron, que debemos validar más adelante con un estudio seguramente más grande. Vamos a tener entonces que la realización del Doppler transcraneal, como todas las evaluaciones ultrasonográficas que hacemos en la unidad de cuidado intensivo, va a presentar tanto ventajas como limitaciones. Con respecto a las ventajas, entonces lo que sabemos de la ecografía, que la podemos realizar de manera portátil, a pie de cama, que puede ser repetitiva, que es un método no invasivo que nos va a permitir la velocidad, evaluar la velocidad de el flujo arterial intracraneal. Vamos a poder realizar estas mediciones seriadamente en el tiempo, está bastante disponible y tiene una alta especificidad. En el caso de que no tengamos un transductor sectorial para hacer o que no tengamos la novología específica para realizar la evaluación del Doppler transcranial usual, sería una buena situación en la cual pudiésemos usar entonces el transductor lineal, que está mucho más disponible en otras instituciones. Y por otro lado, las limitaciones, que ya las conocemos también, que es dependiente del el explorador sobre todo. Lo que hemos mencionado es que la ventana acústica puede ser mala o limitada hasta en el 20% de los casos, y que podemos tener resultados falsos negativos en pacientes que tienen anoxia o en los estadios iniciales fisiopatológicos de la muerte encefálica. También vamos a poder encontrar flujo, teniendo en cuenta que estos hallazgos los vamos a encontrar de manera más tardía, como habíamos mencionado. Segunda recomendación es entonces de la guía del American Academy of Neurology del 2023 y las actualizaciones del World Brain Death Project. Ellos recomiendan que debamos realizar 2 mediciones de Doppler transcranial, por lo menos con 30 minutos de diferencia, para el diagnóstico de arresto circulatorio, que es lo que nos trae a esta revisión el día de hoy. Y con respecto a la pregunta si es necesario o no, vamos a ver entonces el estudio que trae a colación. Este es un estudio retrospectivo que se realizó en un único centro entre enero 1 del 2021 y febrero 1 del 2025. En él incluyeron 65 pacientes en total. 48 de estos pacientes tenían 2 mediciones de Doppler transcranial en el análisis retrospectivo. 17 de ellos solo tenían una medición de Doppler transcranial. Se realizó en un centro médico de tercer nivel y definieron arresto circulatorio de manera usual, la ausencia de flujo, que se presentara flujo reverberante o que encontráramos espigas sistólicas. Cuando vemos la tabla 1 de las características de los pacientes que se incluyeron en el estudio, vamos a ver entonces que fueron bastante similares los grupos que se evaluaron. En principio, los que tenían una sola medición y los que tenían dos. De los que tenían dos, que es la tabla que vemos acá, vemos que el 54% de estos pacientes eran de raza blanca, eran principalmente hombres, hasta el 65%, estaban con respecto a al tipo de lesión neurológica que presentaron, fue más común la hemorragia traumática. Con respecto a la localización de esta lesión cerebral, vemos que el 68.8% de los pacientes tenía una localización bilateral de esta lesión. La principal indicación para la realización de el Doppler transcranial en estos pacientes fue
inestabilidad hemodinámica en el 65.5% de ellos. Y una cosa que es interesante acá es que los pacientes que presentaron arresto circulatorio neurológico versus el cambio de esto, o sea, que en principio tuvieran arresto circulatorio y que en el control no lo tuvieran, fue del 0% de los pacientes. Entonces vamos a ver que se presentó el mismo resultado sin cambios entre los hallazgos que encontraron en el primer Doppler transcranial versus los que encontraron en el segundo. El 96% de los pacientes tuvieron el mismo patrón ultrasonográfico de muerte encefálica. El 8% de estos pacientes sí tuvo variaciones en el patrón, pero fue igualmente en el segundo Doppler transcranial un patrón que era concordante con muerte encefálica, así que no hubo cambio en el diagnóstico. Ninguno de los pacientes que se evaluaron en este estudio tuvieron un cambio, por ejemplo, de que tuvieran un patrón de arrastre circulatorio en principio y posteriormente no lo tuvieran. No ocurrió eso. Y lo que ellos nos recomiendan entonces, básicamente para darle respuesta a nuestra pregunta, es que no sería necesario realizar una segunda medición de Doppler transcranial, teniendo en cuenta que es poco probable que encontremos un cambio cuando tenemos criterios clínicos que están bien definidos y nos apoyamos con el Doppler transcranial, y en el primero tenemos un patrón de arresto circulatorio. El hecho de hacer un segundo Doppler transcranial puede conllevar a bastantes cosas, y lo primero de ello es que se va a hacer un retraso en el diagnóstico, y como hemos mencionado, el diagnóstico de muerte encefálica se debe realizar de la manera más rápida posible, teniendo en cuenta que debemos preservar los órganos que van a ser potencialmente donantes para otros pacientes. Y lo otro es que vamos a someter al sistema de salud a una mayor carga, teniendo en cuenta que vamos a tener que usar un equipo, vamos a tener que invertir tiempo, vamos a tener que invertir recurso humano para poder realizar esta segunda medición, y que probablemente no vamos a tener una variación en la conducta con respecto a lo que nos mostró los hallazgos clínicos, más un Doppler transcranial con patrón de arresto circulatorio en la primera medición. Sin embargo, hay que tomar con pinzas estos resultados, teniendo en cuenta que, como ustedes habrán podido revisar cuando leyeron el estudio, tiene bastantes limitaciones. Lo primero de ello es que 17 de estos pacientes, como hemos mencionado, no tuvieron un segundo estudio, entonces no sabemos si en este porcentaje de pacientes pudo haber sucedido un cambio del patrón de arresto circulatorio en el Doppler. Evidentemente, no hubo cegamiento tampoco entre la persona que realizó las mediciones. Sin embargo, es de resaltar, y también se puede rescatar de acá, que la persona que realizó la primera medida fue la encargada de realizar la segunda medida. Eso puede darle un poco más de valor al estudio. Y lo último es que el tamaño muestral de este estudio es bastante pequeño. Entonces, digamos que tratar de extrapolar estos resultados para que sea una directriz y se pueda establecer como una guía es bastante difícil. Sin embargo, cuando nosotros revisamos las recomendaciones de las guías que mencionamos previamente del 2020 y del 2023, tampoco tienen un sustento epidemiológico ni estadístico que sea mucho más fuerte. Para finalizar, tenemos entonces que el conocimiento de la complejidad fisiopatológica que desencadena la muerte cerebral es indispensable para la interpretación de las pruebas auxiliares, no solo del Doppler transcranial, sino para saber en qué momento realizar otro tipo de estos tests para poder tener la certeza del diagnóstico de nuestros pacientes. Sin embargo, tener en cuenta que el Doppler transcranial es un test que es bastante óptimo, teniendo en cuenta que lo tenemos disponible en la cabecera del paciente para poder contribuir al constructo del diagnóstico de la muerte cerebral. Otro mensaje para llevar a la casa es que en caso de que tengamos la limitación para la realización del Doppler transcranial por ventana transtemporal o transforaminal, como hemos mencionado, la evaluación de los vasos centrales de la retina parecen tener una plausibilidad biológica, teniendo en cuenta el sustento fisiológico que lleva a pensar que la alteración del flujo en la arteria central de la retina y la vena central de la retina, al estar sometidos a los cambios de la presión transvascular en relación con el aumento de la presión intracraneal, suceden de la manera similar
que en vasos que son expuestos directamente a los cambios de la presión, como las arterias de la circulación anterior y posterior. Y por último, que no sería necesario en principio repetir un segundo Doppler transcranial cuando el primer Doppler transcranial nos muestra un patrón de arresto circulatorio, aunque no debemos tomarlo como un parámetro único para el diagnóstico y debemos basarnos siempre en la clínica, teniendo en cuenta las limitaciones que ya mencionamos de la realización del Doppler transcranial en este escenario. Y eso era todo lo que les traía para compartir el día de hoy. Muchas gracias.